La llegada del Mesías. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba las actualizaciones. El propósito del advenimiento de Jesús como Mesías. El pueblo escogido de Israel creyó en las palabras de Dios reveladas a través de los profetas, que prometía que Dios le enviaría un rey y salvador. Dios envió este Mesías en la persona de Jesús, Jesucristo. El término Mesías se refiere a una persona que debe restaurar tres cosas: la verdad eterna, el carácter eterno y el amor verdadero que los padres verdaderos dan a sus hijos. Por eso Jesús dijo que vino como el novio que vino a buscar a su novia. En los últimos días, el Señor de la segunda llegada debe caminar un camino opuesto al de la caída. Cuando los seres humanos cayeron, ellos lloraron, derramaron lágrimas de dolor, ya que fueron arrastrados por Satanás. Para volver a Dios, los seres humanos deben ser atraídos por el Señor de la segunda llegada con alegría. Tal movimiento de reversión debe suceder en los últimos días, puesto que los seres humanos se pasaron al otro lado después de haber sido llevados por las palabras de Satanás. Todas las personas en el mundo caído pueden ser traídas de vuelta a este lado, guiados por las palabras del Señor de la segunda llegada. Las palabras del Mesías deben superar a las del arcángel y él tiene que estar en una posición en la que Dios lo reconozca. Sobre este fundamento, él puede guiar a toda la humanidad con autoridad. Debido a la desobediencia del mandamiento de Dios del Génesis 2:17, Adán y Eva, los primeros padres de la humanidad, llegaron a tener naturaleza caída, el pecado original. Se tornó un corazón unido a Satanás y llegó a ser el templo de la maldad, seres humanos caídos. Satanás es un Dios mundano. Los hombres caídos son hijos de Satanás y esta es la tristeza de Dios que perdió a sus hijos. Escrito está en el Génesis 6:6 que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. La lamentación humana es porque perdió a sus padres, Romanos 8:23, y es la lamentación de la creación que perdió a su dueño, Romanos 8:19. Debido a la caída, el pecado original llegó a existir y el hombre caído necesita una vida de arrepentimiento, una vida de fe y oración, necesita al Mesías, que viene a establecer el plan original de Dios, a establecer el cumplimiento del Génesis 1:28. Jesucristo fue quien vino como Mesías. Cristo significa Mesías en el lenguaje helénico. La palabra Mesías en hebreo significa el ungido, queriendo decir concretamente el rey. El propósito de la creación de Dios tenía que cumplirse en primer lugar con la construcción del reino de los cielos sobre la tierra. Dios ha venido repitiendo su providencia con la intención de restaurar el reino de los cielos sobre la tierra. Como decíamos, cumplimiento del Génesis 1:28 es fructificar. La primera bendición es que el ser humano adquiera una naturaleza divina, que se convierta en un templo sagrado donde Dios pueda morar, ser uno con Dios en el cuerpo, uno, unido con Dios. Juan 14:20, Primera de Tesalonicenses 3:16 y en Mateo 5:48 dice: sed perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Un ser humano con naturaleza divina tiene la conexión con Dios para multiplicar el amor y formar el fundamento de cuatro posiciones. Un hombre unido con su esposa, su mujer, van a tener los hijos formando el fundamento de cuatro posiciones y así formarán la familia que va a crear la sociedad, la nación y el mundo. Esta es la historia del bien. Una persona con naturaleza divina no tiene pecado original, no necesita redención, ni vida de fe y oración, ni no necesita Mesías. Pero sabemos que Cristo le dijo a sus discípulos, le dijo que oraran para que la voluntad de Dios fuera hecha en la tierra, así como en el cielo. Mateo 6:10. Él también exclamó a la gente que se arrepintiera porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Y por esta misma razón, Juan el Bautista, que había venido para preparar el camino delante del Señor, también anunció la llegada inminente del reino de los cielos. Entonces, fue realizada la providencia de la salvación a través de la redención por la cruz. Desde que comenzó la historia humana, no ha habido un solo hombre, a pesar de que haya habido santos muy fervientes, que haya vivido una vida en completa unidad con Dios.
Ni una sola persona ha experimentado el corazón y los sentimientos de Dios, ni nadie ha poseído su misma divinidad. No ha habido aún ningún santo que no necesitara de la redención del pecado y una vida de oración y fe. Incluso un hombre tan brillante como Pablo estaba obligado a llevar una vida de fe y de oraciones con lágrimas. Romanos 7, del 18 al 25. Además, por más devotos que sean los padres, no pueden dar nacimiento a hijos sin pecado, que pueda ir al reino de los cielos, sin la redención del Salvador. Los padres están todavía transmitiendo el pecado original a sus hijos. La redención a través de la cruz no pudo eliminar completamente nuestro pecado original y por lo tanto no pudo restaurar completamente al hombre a su posición original. Jesús prometió que el Señor volvería, debido a que Jesús sabía que no pudo cumplir el propósito de su venida como el Mesías a través de la redención por la cruz. Cristo tiene que venir de nuevo para cumplir perfectamente la voluntad de Dios, porque la predestinación de Dios de la restauración del reino de los cielos sobre la tierra es absoluta e incambiable. Entonces, ¿fue en vano su sacrificio en la cruz? En absoluto. Juan 3:16, leemos en la Biblia que dice que porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, que no perezca, sino que tenga vida eterna. Su sacrificio posibilitó la existencia de la historia cristiana. Por nuestras propias experiencias de la vida de fe, no podríamos nunca negar la magnitud de la gracia de la redención por la cruz. Nuestra fe en la cruz puede traernos redención, pero no ha podido eliminar nuestro pecado original y restaurarnos como hombres de naturaleza original que no puedan pecar. Así, no ha sido posible establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Muchas gracias y como siempre decimos, comparta con este tema tan importante, que es muy importante, comparta, comparta.